Buenas, ¿qué tal queridos colegas, queridos compañeros, queridos espectadores ahora mismo? Bienvenidos a una nueva transmisión de la FI Sim Racing, esta vez para la FI 1. Y sean bienvenidos a la séptima fecha de un campeonato que está repleto de emociones. Y nos postramos ahora sí a lo que es uno de los escenarios más icónicos que va a tener este calendario, sobre todo de la Fórmula 1 a nivel general, uno de los circuitos más difíciles de todos en este mundo del automovilismo, y esperemos que tengamos una carrera a la altura. Estamos en lo que va a ser la primera función de este escenario de Mónaco aquí en Montecarlo. Franco Martínez Vecino, obviamente, su compañero y su relator de confianza, quien estará con ustedes durante toda esta temporada 2026 de la FI1, acompañado de mi querido colega, compañero, amigo y también comentarista de confianza. Estamos hablando de Lucas Peñalo. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo va, Fran? ¿Cómo va toda la gente? ¿Cómo va Marcos también acá en la cabina? Bueno, primero que nada, déjame decirte feliz 25 de mayo para ustedes, para toda la gente que se va sumando a la transmisión. Un día muy importante para nuestro país, para nuestra patria, como me gusta decirle. Sin esta fecha hoy no estaríamos acá posiblemente, así que es muy muy importante para nuestra historia. Feliz 25 de mayo para todos. Espero que hayan comido locro o alguna comida medio patriótica. Yo me pasé porque comí dos comidas de comida rápida, dos cadenas de comida rápida extranjeras, pero bueno, no pasa nada. Estamos acá para el Gran Premio de Mónaco, ¿no? El año pasado fue un caos este Gran Premio. Recuerdo la carrera y todavía me emociono, ¿no? Con esa salida de Federico, con el choque de Silano 2 curvas después en pleno safety car, con la victoria de... Perdón, con el choque de Cattaneo y con la victoria de Silano. Luego un Álvarez que sumaba sus primeros puntos haciendo una carrera literalmente corriendo solo, porque él estaba tranquilo. Mientras los demás se la iban pegando, él iba en pista, despacito, y sumó sus primeros puntos del año. Mónaco puede dar muchísimo que hablar siempre. Efectivamente. También feliz día para vos, Lucas, y también para nuestros queridos espectadores, sabiendo que tenemos Día Patriótico acá en la República Argentina. También, obviamente, para todas las personas que nos están mirando hacia el otro lado, quienes no estén en Argentina, quienes vengan de otra parte del mundo. Primero, bienvenidos. Segundo, ¿por qué no nos dicen de dónde son en nuestros comentarios? Debido a que nos están mirando en las distintas plataformas streaming. Recordemos que la FI Sim Racing es multiplataforma. Nos pueden ver por la roja, la morada y la verde. Continuando con esta rápida previa, porque ya tenemos autos en pista, le quiero mandar un mensajito a mi segundo comentarista, segunda mano que tengo en esta cabina. Hablamos de Marcos Andrada. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches a toda la audiencia, al equipo, ¿cómo andan? Bueno, espero que hayan tenido un lindo fin de semana, un lindo 25 de mayo, para algunos feriados, para otros laboral. Lo importante es que se renueva un poco ese sentimiento patrio que nos une, algo que provoca el Mundial, algo que provoca los buenos resultados de Colapinto en este momento. Interesante todo lo que va sucediendo, y bueno, se viene este espectáculo que para mí es el que más aura tiene de todo el calendario. Ahora, mirá cómo empieza a utilizar el lunfardo actual, nuestro querido Marcos. No me reveles la edad, ya lo estuvimos hablando. No, Ahora, todo como dirían tranquilo, los todo jóvenes. perfecto. No, bueno. Continuando con esta previa para lo que va a ser el entrenamiento oficial, la práctica oficial de este Grand Prix de Mónaco, lo que va a ser en esta FI1, vamos ya al lunes 25 de mayo, como bien antecedíamos. Y ¿por qué no, Lucas? Háblame y un poco de lo que fue la carrera pasada, porque tuvimos emociones con un puñal allá en Canadá. Gran Premio de Canadá que ya anticipábamos que iba a ser difícil, claramente lo fue. Se llevó la victoria, su primera del año, Juan Pedro Broca, se vino Broca nomás. 20 puntos para él. Damián de Federico en la segunda posición, 17 puntos. Sarrailé, su primer podio, si no me equivoco, en la FI1 desde que ascendió. Tercer puesto para él, cuarto para Emilio Catorini, quinto Del Río, sexto Ducini, séptimo Actis, octavo Spinelli, noveno Prario, décimo fue Vázquez, si me equivoco, si no estoy viendo mal. Álvarez, perdón, el Mapache Álvarez en reserva, sabemos que no suman puntos los reservas. Décimo primero Riedel, décimo segundo Báez en su debut, gran debut para Santiago Báez. Décimo tercero para el Peladrago, décimo cuarto Leizamo, décimo quinto Álvarez, décimo sexto Gambale, décimo séptimo fue otro reserva.
Y después tuvimos 3 DNFs, uno de un reserva, otro de Tonelli, que abandonó directamente porque se cansó, no estaba en ritmo y se sintió, dijo no puedo más, le jugó en contra mentalmente la pista de Canadá. Y luego el sorprendente abandono del último campeón, sacando a Broca del Gran Premio de Imola estamos hablando, estoy hablando de Matteo Silano, el campeón del mundo de la FIA Sim Racing, abandonó en una salida de boxes por un problema, no un problema de error de él, sino algo externo, no un problema ya del setup, donde se le aceleró de más el auto, no lo pudo controlar, porque ya no dependía de él, el auto aceleró solo y terminó yendo contra el muro. Lamentablemente Matteo Silano pierde una victoria importante que se podía dar, ¿no? Un doblete entre Canadá e Imola. Claro, un problema con su dispositivo de manejo, que sabes dónde no podés tener algún tipo de estos problemas porque no ocurre nunca. ¿Dónde? Y obviamente con los equipos de Moza y de Placid, obviamente, los equipos de confianza que también son patrocinadores oficiales de la FI1 y la FI Sim Racing en general. Con una alianza que tenemos junto a la FI Shop, ahí tienen su arroba, fishop.com.ar, ahí en su página oficial van a obtener un 5% de descuento en estos dos componentes, tanto Moza con sus volantes y pedaleras, como para los asientos y cockpits de Placid. Las dos marcas punteras y de mayor vanguardia para la categoría de vanguardia que tiene la FI Sim Racing, ambos patrocinadores oficiales. Ahora sí, continuando con lo que es esta previa para lo que va a ser este Gran Premio de Mónaco en este entrenamiento oficial, querido Marcos, ¿por qué no repasamos el campeonato en lo que está sucediendo en estos momentos? Porque se acaba de poner patas arriba. Totalmente, con la fecha número 6 cumplida tenemos un líder definido, pero solamente a 5 puntos. Del segundo hablamos de Ignacio del Río, que alcanzó ya los 100 puntos, tiene 101 y lidera esta tabla de posiciones. Segundo lo sigue Damián, el desaforado de Federico, con 96 puntos. Y Juan Pedro Broca, el último ganador del Gran Premio de Canadá, con 81, completan el top 3. Después lo sigue Fede Ducini, Matteo Silano en la quinta colocación, Santiago González con 55 puntos en la sexta, Emilio Catorini, quien viene bastante firme, le vienen pasando bastantes cosas, bueno, le pusimos el voto de confianza, pero todavía no alcanzan los buenos resultados, con 53 en el séptimo. Valentín Prario, lo sigue el Gato Actis y completa el top 10 Leonel Riedel. Spinelli, Sarrailé, Drago, Leguizamo, Álvarez Cayumán, Báez, García, Gambale y Tonelli completan esta tabla de posiciones del campeonato 2026. Efectivamente. ¿Por qué no, queridos colegas, queridos compañeros acá dentro de la cabina periodista? ¿Por qué no nos vamos ya a pista? Porque me parece que hay actividad. Escucho el rugir de algunos motores ahora mismo. Así que, ¿por qué no? Nos damos un chapuzón a esa pileta y disfrutamos de lo que es este Gran Premio en general. Un Mónaco que, como bien antecedía mi compañero Lucas Peñalba, tuvo de qué hablar el año pasado, pero ya nos metemos en pista, muchachos. Ya tenemos actividad en este circuito de Mónaco. Qué lindo entrar en la vibra de Mónaco, este circuito que exige precisión a los pilotos durante toda la vuelta. Los muros están cerca, la variante de adherencia durante el trazado que va modificándose. Estimo que es más un circuito estresante que de búsqueda de velocidad. Es interesante todo lo que vamos a ver durante el fin de semana. El truco de esa frase, Marcos, creo que es un circuito de confianza. En el momento que tenés que estar ya rodando en este circuito de Montecarlo, la confianza debe ser prioridad absoluta. En el momento que empieces a dudar en este circuito, donde ya no tengas el valor necesario para estar lo más cerca posible de estos muros de contención, de estos muros, de estas paredes, porque no dejan de ser paredes. ¡Uy, fuerte! Uy, justo veíamos una complicación entre Damián de Federico y parecía Santiago Báez. Me parece que sí, tenemos ahí problemas justamente de Federico. Ojo Sarrailé, ¿no? Es el más rápido hasta ahora de la sesión, 1.13. Sí, 1.13.7. Epa, golpe para Fernando Drago, ahí haciéndose un costado para el pasaje de Sarrailé, líder en esta tabla. Ya tuvieron 8 minutos los participantes para rodar. Estaríamos rondando las vueltas de minuto 12. 12 medio sería lo principal, al menos para un compuesto blando.
Me parece que va a ser, perdón, Fran, Lucas, bueno, acá nosotros también estamos en la práctica, tipo, pero yo quería señalar de que cuando entras a las curvas en este circuito tenés que ser muy fino porque a donde te pasás un poquito o en la entrada de la curva o en la salida vas contra el muro. Sí, efectivamente. La palabra clave es confianza. El afianzarte, tener una noción de cuál es el límite en estas curvas, que son varias. Vamos a tener mucho de qué hablar sobre cada uno de los sectores, que ya son icónicos, Lucas, en cuanto a la historia. Ya tienen su propio nombre algunos de las curvas, algunas de las propias rectas. Sí, hablamos de un circuito de Mónaco que lleva desde el día 1 que inició la Fórmula 1, ¿no? Silverstone fue el primer gran premio, pero Mónaco ya estaba ese año, se corrió. Un circuito de muchas historias, muchas anécdotas, donde hubo pilotos que lo dominaron mejor, hubo pilotos que lo sufrieron demasiado, y en la FI Sim Racing pasa lo mismo, ¿no? Vemos pilotos que lo dominan de arriba abajo, se sienten muy cómodos, como puede ser ahora con Sarrailé. Veremos cómo cierra Del Río, 1.15 lejos del tiempo de Sarrailé, 1.13.751 hizo. Hablé con él la semana un poquito y me dijo que estaba practicando día y noche el circuito de acá monegasco, y se nota que con ese tiempo está difícil de igualar, al menos en la práctica. Veremos, esto recién empieza, ¿no? Tenemos todavía un jueves de clasificación y obviamente el lunes que viene la carrera. Sí, yo también tuve alguna que otra charla con él, con Matías Sarrailé, estamos hablando, nuestro querido piloto y protagonista ahora mismo en esta práctica de Mónaco. Y también me había comentado que el minuto 12 altos había sido su mejor crono. Seguramente, ahí, complicado Ezequiel Leguizamo, que decidió acelerar completamente a fondo para tratar de atravesar este muro de contención. Le sirvió de cierta forma. Y ahora mismo tratando de mejorar sus parciales, ahora mismo sin ningún cronómetro marcado. Ahora mismo contamos con Jorge Cayamán, rondando el final de este sector número 1, llegando a la recta semi-bacheada, a lo que va a ser la curva del casino. Llegando ahora sí a la curva del hotel, anteriormente apodada como Loebs. Un pequeño toquecito. Un beso a la pared, siempre viene bien aquí en Mónaco. Estamos cerca de Francia, así que un beso francés. Tengo una pregunta para ustedes. A ver, cuéntela. De la FI, ¿quién piensan que si el juego diera estas oportunidades, claramente estoy pidiendo demasiado, ¿no? Sería nuestro Kimi Raikkonen en el Mónaco. Que dije, che, la verdad me repudrí, me bajo del auto, me voy a mi yate, o me voy al casino. Porque ya que estamos acá en la FI podemos hablar de estas cosas. ¿Quién sería nuestra Kimi Raikkonen? Yo tengo un nombre claro. Yo creo que también. Yo tengo la persona, pero no recuerdo si era el nombre correcto. Me parece que es Tonelli, el que entró la otra vez a la conversación y muy picante. Me parece que viene Spinelli. No, Bernardo Spinelli. Bernardo Spinelli, ahí está. Sí, puede ser, tranquilamente. ¿Vos, Fran? Yo tenía otro nombre en mente. Uy. Que puede ser apodado como Triple D. También tenemos un apodo más conocido. Mira, justo me lo pusiste en pantalla. Creo que estamos pensando en el mismo, Fran. Listo, estamos sincronizados acá. Que ya lo conocemos en persona, Damián de Federico. Y sí, es una persona que le gusta mucho la fiesta, pero complicado va, es justo en la entrada del túnel. Pero como bien antecedíamos, Damián de Federico ya lo conocemos en persona, le gusta disfrutar, le gusta la vida, le gusta la fiesta, pero no se equivoquen, en que suceda esto no significa que termine dejando sus responsabilidades a un costado, porque verdaderamente es veloz, se toma su trabajo para estar en cada una de las sesiones de práctica y lo demuestra, aún teniendo un ritmo, una consistencia que no se veía el año pasado, y ahora está siendo uno de los contendientes al título y ya muy serios. No. Bueno, fíjate que... Perdón, yo decía, digo, sí, si hay un DNF y se va, no, claramente no digo que abandone a propósito, por favor. No, sí, por supuesto, en el momento de que haya un DNF es casino directo para Damián.
Claro, y un Mónaco que tiene 15 pilotos en la práctica número 1, no es un dato menor porque generalmente algunos de los pilotos a veces subestiman un poco la práctica y cada vez nos vamos dando cuenta de que la importancia de las participaciones en las prácticas se da después en los resultados de la carrera, ¿no? Así que es un buen número para una práctica 1 tener 15 pilotos dando vueltas. Sí, por supuesto. Y además, añadiendo el detalle que en Canadá tuvimos la menor participación de pilotos en una práctica, con menor a 9 el número. Después, por supuesto, hubo algunos integrantes que lograron sumarse ya con tiempo corriendo en esta práctica. Uno de estos pilotos obviamente fue Ignacio del Río. Y ahora mismo ya lo encontramos en un tercer lugar, 1:15.894, bastante bien. Muy correcto ese tiempo, sabiendo que está con neumáticos medios. Mientras tanto, Sarrailé fue directamente por el neumático blando. Ya estamos empezando a notar las variables en cuanto a la estrategia. Ya Sarrailé dice: estamos en Mónaco, muchachos, la clasificación es clave, vamos a entrenar eso, vamos por la clasificación, después veremos e improvisaremos sobre la marcha en cuanto a la estrategia en carrera. Mientras tanto, todo lo demás parece que están haciendo el camino alternativo. Vamos como otro fin de semana más. Mónaco, todo perfecto, hay que respetar cada una de sus curvas, pero no deja de ser una fecha dentro de este campeonato y hay que tratarlo como debería hacerlo. Ahí lo tenemos a Mateo Silano en el cuarto lugar ahora mismo en la tabla. Yo creo que Sarrailé fuera de cámara se estuvo dando demasiado porque hay mucha diferencia entre tiempo. Más allá de lo que decíamos, ¿no? Que iba a practicar día y noche, sabíamos que era complicado que eso pase, pero aún así lo ha practicado y bastante, porque 1:13.751 no es el tiempo más bajo del récord de los eSports, ¿no? Y creo que no se aproxima ni siquiera a lo que fue la pole el año pasado en el aún así es un tiempazo si lo comparamos con los demás. Mónaco creo que puede llegar a estar en 1:9, 1:8, o sea, estamos lejos de los mejores tiempos posibles, pero para hacer una práctica está sacando una diferencia muy importante, 2 segundos más o menos, 1,5 segundos con sus rivales, y no se le acercan dando vueltas, sobre todo Mateo Silano, sobre todo Ignacio del Río, que están ahora en pista, también Federico también, con neumático blando va a intentar la vuelta rápida. No creo que haya 2 segundos de diferencia entre el medio y el blando. Esto es ritmo. Efectivamente, hay que experimentar. Después de todo, para esto estamos. Ahí ya lo estamos notando también de Federico, con un récord en el segundo sector, mejorándole 2 décimas. ¡Epa! Se le acaba de mover en la curva del hotel, justamente la anteriormente apodada Loeps. Se le acaba de invalidar ese tiempo para también de Federico. Mientras tanto, Mateo Silano ya se coloca segundo, bajando el minuto 15, minuto 14, 8:92 para el vigente campeón de la F1. Creo que los pilotos van a ir mejorando, van a ir encontrando un poco el ritmo. Recordemos que este es el circuito más lento del calendario, también el más estrecho y el de uno de los más difíciles del sobrepaso, ¿no? Es como que prácticamente no hay zonas en el circuito donde los autos se puedan pasar y eso hace lo que hablábamos hace instantes nada más, que sea clave la clasificación. Pero un dato para la clasificación, incluso también para las prácticas, es encontrar esa ventana de poco tráfico, ¿no? El momento exacto. Es tan importante encontrar ese momento como hacer una buena vuelta, porque si encontrás una vuelta con tráfico es como que prácticamente es una vuelta perdida. Así que veremos todas estas variables de Mónaco, que es lo que lo hacen muy interesante, ¿verdad? Mónaco es un circuito que durante las prácticas tenés que girar y girar y girar. No importa si ese es el tiempo más rápido, no. Es girar, girar, girar y girar para aprenderte de memoria cada referencia, cada punto de frenado, saber eso, por ejemplo, cuándo frenar para no pasarte o cuándo frenar para no estar de lejos. Mirá Silano, que lo veíamos con problemas. Y es un circuito donde la clasificación es la antítesis de todo eso, donde tenés que clavar un vueltón sí o sí. Donde hiciste una vuelta y erraste en esa vuelta, ya no tenés oportunidades. Y otro factor que no estamos hablando mucho es el factor de lo que es la F1 a nivel general, porque lo hemos demostrado en el Gran Premio del año pasado, este mismo escenario que tuvimos, donde sí, es cierto, la clasificación fue clave para un Mateo Silano que finalmente se llevó el triunfo, pero no estamos contando que fue otro piloto el que logró la pole, que es en aquel momento un Eugenio Cataño, también de Federico, que estaba dentro de esos pilotos de primera mano, Leo de Pietro, que fue otro de los pilotos que
finalmente abandonaron la categoría. Le mandamos un saludo a De Pietro si es que nos están mirando ahora mismo en alguna de nuestras plataformas de streaming. Pero eran pilotos que siempre estaban ahí, que estaban durante toda la carrera, durante todo ese gran premio peleando por la primera posición. Y sí, el formato de adelantar, sí, es complicado. Estos monoplazas de 2025 son exageradamente grandes, son largos, son torpes en las curvas de baja velocidad, y esto es un circuito que está repleto de ellas, donde el adelantamiento es casi imposible, pero no se puede quitar el factor humano, el factor de los errores, como hemos visto en las últimas vueltas del Gran Premio anterior. Y ahí es donde se puede generar ese factor de espectáculo. No podés relajarte en ningún segundo aquí en Mónaco. Sobre todo la precisión, ¿no? Para encontrar estos límites. Se hablaba de esta sensación de tener como que sea un circuito lento, pero tener la sensación de velocidad, de alta velocidad constante. Por ejemplo, a la salida del túnel, y también lugares muy peligrosos que no permiten margen de error. Eso es lo que lo hace interesante. Además de el glamour, ¿no? Creo que es un poco una cuestión de prestigio quién se lleva este Gran Premio. Sí, y ahí tenemos a Damián De Federico terminando la vuelta, se coloca segundo, 1.14.034. Tuvo algunos errores en el tercer parcial, justo llegando a la curva de Larrascaz, así que es un poco de tiempo perdido. Podría haber estado mucho más cerca de Matías Arreilé con ese minuto 13.751. Ahí lo tenemos a Leonel Riedel, el señor consistencia, en una carrera muy correcta en el Gran Premio de Canadá. Y ahora mismo estaremos, complicado, ahora mismo en la salida de la piscina. Es un costado, trata de enderezar el auto. En lo que es la práctica, por eso están viendo que no se rompen los alerones. Esto es para que los pilotos no se frustren, puedan girar todas las vueltas que quieran, porque un pequeño error, una distracción, o como le pasó a Silano en la carrera, un error de tu setup te deja fuera completamente y te quedaste sin girar en Mónaco, porque podés hacerlo en el contrarreloj. Sabemos que no es lo mismo que hacerlo acá, donde las condiciones de pista son más, entre comillas, reales, ¿no? Claro, temperatura del asfalto, temperatura de ambiente, el desgaste de las ruedas, el tener a varios pilotos en diferido, también el viento puede llegar a ser un factor importante. Recordemos que el circuito de Mónaco está a nada del mar, está compartiendo su terreno con el propio puerto de Mónaco, así que tal vez los muros sean la parte importante, pero también hay que tener en consideración muchos de estos factores o pequeños detalles. Hay un pequeño encontronazo entre Fede Ducini, la mamba negra de Tandil, con Fernando Drago. Bien, en esto que estamos mencionando en las características del circuito, la forma de manejar, creo que en esta práctica, bueno, los autos no tener daños, no hay problema, pero ya para la carrera, estos micro toques, ¿no? Contra los muros, entre autos, que no hay espacio, cómo pueden ir desgastando el auto y dejándolo como más dañado y hacer perder rendimiento durante toda la carrera, ¿verdad? Sí, por supuesto. El tener un desgaste tanto en el vehículo como en los neumáticos te genera un efecto de bola de nieve. A medida que pasa el tiempo, que transcurren las vueltas, el auto se te vuelve más indócil, más pesado, menos reactivo, menos sensible a lo que está ocurriendo en pista, y ahí es donde se genera el factor de los errores. El piloto te dice, no, el auto está perfecto, vamos a seguir exigiéndolo más y más y más, hasta que llegas a traspasar ese límite y generás completamente el auto dentro de uno de los muros de contención. Me bancan si digo que Mónaco, al menos en la FI, ¿no? En la Fórmula 1 claramente me parece que es distinto, pero en la FI es una carrera de resistencia, pero no una cuestión de resistencia solamente del auto, sino una cuestión de resistencia mental, de no cansarte, porque hay que estar 29, creo que son 25 o 29 vueltas completamente al límite de Mónaco, yendo al mismo ritmo o teniendo ritmos más rápidos y ritmos más lentos, gestionando los neumáticos, teniendo la presión de los pilotos que te quieren adelantar, teniendo en cuenta los muros. Es una presión constante a nivel psicológico, donde te despistaste un segundo, perdiste todo. Y me parece que es una carrera de resistencia, sobre todo mental, y como decían ustedes antes, del auto, ¿no? Porque como decías vos, Marcos, un mínimo toque te desestabiliza todo. Y también de la paciencia, el estar justo
sabiendo que estás para un poco más en cuanto al ritmo y te llegas a encontrar un auto lento en un sector donde no te beneficia o en propia carrera, toquecito para Rafael Tonelli, llegando a la Rascás, sin inconvenientes. Pero como comentaba, es una carrera también para la paciencia, donde juega un factor clave, lo que va a ser la carrera del próximo lunes. Después en clasificación tal vez no tanto, pero sí en carrera. Vamos a tener algún trencito, vamos a tener algún convoy de varios autos en pista compartiendo el sector y tal vez estando en una sola bandosa, donde no van a poder exigirse de más el buscar un adelantamiento en una zona donde tal vez no entran ni dos autos. Va a ser lindo porque también la configuración de los autos, que vamos a encontrar autos con mucha carga aerodinámica, que no hay rectas tan largas donde se necesite estar como descargado, velocidad de punta. Entonces también vamos a ver quién encuentra ese equilibrio, ¿no? Como para rendir un poco más. Ya igual creo que a esta altura del campeonato tenemos referentes que sabemos que van a salir a marcar un poco el ritmo del fin de semana a lo largo de las prácticas, la clasificación, y vienen también como marcando el nivel y haciendo subir el nivel de esta categoría que cada vez se pone más interesante. Sí, por supuesto, la adición de Matías Arrailé, de el propio Ignacio del Río, que actualmente es el líder del campeonato, Juan Pedro Agroca, que no lo encontramos ahora mismo en la tabla de los cronómetros, no está presente en esta práctica, y después la adición de Santiago González, que es otro de los pilotos novatos de esta temporada, también esta adición de Santiago Báez, que es el primer integrante que tenemos, el más reciente en cuanto a la asunción de la FI2, ya contando con Matías Arrelé, que fue el primero de los ascendidos, y ahora un Santiago Báez que viene de su primera fecha en Canadá, un circuito para tener en consideración, y ahora le toca medirse con el respecto a otros pilotos en uno de los escenarios más difíciles, y para un debutante debe ser una mucha presión. Sí, te iba a decir eso, le toca justo dos circuitos muy difíciles para debutar. Por ahora creo que al menos en Canadá lo sobrellevó bien, le costó la mitad de la carrera muchísimo, pero consiguió un 12º puesto, que no está mal. No creo que todos sean Matías Arrailé, que llegan y ya están en el top 5, en el top 6, o ahora mismo peleando una pole position, futura pole position, ¿no? Porque esto es una práctica en Mónaco. Se da en 1 de cada 10. Bueno, Báez me parece que está en un buen rendimiento, ahora está puesto 11 en 1.19. Está en tiempo de Álvarez, está en tiempo, o sea, más rápido que un Álvarez, por ejemplo, más rápido que un Cayumán, yo creo. Teniendo en cuenta la futura clasificación, en un mismo escalón que Drago, que Leguizamo, que Spinelli. Si consigue una buena vuelta, se puede meter en esa pelea por el 10º puesto, el 9º. Está ahí, de a poquito va a ir agarrando confianza y se va metiendo entre los pilotos más de media tabla. Lo veo complicado para que se metan los pilotos de arriba. Ojalá nos sorprenda. Recordamos el año pasado, Lucas González era un piloto que lo acostumbrábamos a ver en el puesto 10, entre el 5 y el 10, con muy buena carrera, un puesto 5, y de la nada estaba peleando victorias. Y le ganó a Matteo Silano una victoria en el Gran Premio de Bélgica. Y terminó siendo el segundo piloto en el campeonato, claro, al final de la ronda en Abu Dhabi. Y ahora mismo, continuando con esta práctica, ya nos quedan 33 minutos y 26 segundos de sesión. Primer lugar para Matías Arrailé, segundo para Damián de Federico, tercero es Ignacio del Río finalmente, cuarto lugar para Matteo Silano, quinto para Fede Ducini, sexto Gastón Actis, que no lo estamos nombrando mucho y está también en una gran presente el piloto de Valcarce, ya después de el cambio de volante que ha recibido, una mejora en cuanto a su equipamiento para la simulación. Ya lo encontramos normalmente en posiciones de puntos. Interesante cómo algunos pilotos van mejorando cuando cambian el setup, ¿no? Bueno, una de las claves que hablamos también a lo largo de las carreras y que comentamos siempre es eso, que cómo influye cuando los pilotos tienen un buen setup donde se sienten cómodos, que los hace mejorar, porque
Recordemos que jugar una carrera, concentrarte durante 30 vueltas, hacer todo perfecto en un simulador, no es para cualquiera, ¿no? Necesitas entrenamiento, necesitas horas de dedicación para encontrarle un ritmo prácticamente real y muy parecido a lo que enfrentan los pilotos con autos verdaderos, ¿no? Entonces, creo que es un gran laburo el que están haciendo todos estos pilotos que hacen el esfuerzo de mejorar en la categoría. Y me parece, Marcos, que algo que nosotros hablábamos en el Gran Premio de Canadá, con el tema del setup, de la comodidad de cada piloto, me parece que acá en la FI hay algo que nosotros no estamos teniendo en cuenta, y es que la famosa normativa del Parc Fermé, o sea, el parque cerrado, ¿no? Donde los equipos no pueden modificar las condiciones del auto una vez sean establecidas para la clasificación. En práctica pueden probar lo que quieran, pero en clasificación y carrera no la pueden tocar porque eso lleva una penalización. Bueno, me parece que en la FI eso no aplica, porque por ejemplo hemos tenido a Juan Pedro Broca, que es el ganador, que nos ha dicho: los chicos cambiaron porque sintieron que iba a ir mejor y yo mantuve, no me quise arriesgar. Entonces, estamos viendo cosas de que por ahí la práctica en la FI puede ser incluso hasta más interesante que en la vida real, porque tenés un setup que sentís que te viene muy bien en carrera. Pilotos como Silano, como Sarrailé están probando ahora mismo ritmo de carrera con esos neumáticos duros, y después tenés un setup que sentís que es mejor para clasificación, que tal vez desgasta mucho más el neumático, pero te hace ir más rápido. Sí, por supuesto. Les recordamos a los queridos espectadores que, a diferencia de otras ligas de sim racing que tenemos alrededor de campeonatos y demás en todas las contiendas, en todas las distintas plataformas, en la FI Sim Racing, tanto en la categoría reina, que es esta, la FI1, como la telonera y la categoría semillera, que es la FI2, en ambas no contamos con un setup personalizado o una configuración personalizada. ¿A qué nos referimos con esto? Que en cada una de las fechas los pilotos están limitados a utilizar las personalizaciones o a utilizar las configuraciones ya predeterminadas por el propio juego. Tenemos 5 opciones. La 1 sería la de menor velocidad en las rectas y mayor estabilidad en las curvas para ser más veloz en estas, muy parecido a lo que tendremos en este circuito de Mónaco. Y después escalaría hasta un nivel 5, que sería mayor velocidad en las rectas, menor estabilidad en las curvas. Y bueno, acá me parece que los pilotos ya está como cantado, porque no se necesita esa velocidad de punta, pero vamos a ver cómo también se administran, porque acá lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, con Spinelli o con un piloto como Riedel, que salen de esta curva que es difícil. Si te pasás de aceleración, si vas con mucha tracción a la salida de las curvas, calentás los neumáticos, los desgastás, empezás a perder rendimiento y el auto se empieza como a perder un poco de rendimiento general. Así que bueno, interesante, bueno, saltándose la chicana acá, Riedel, y estas cosas, ¿no? Creo que lo que invita a Mónaco es a la precisión y a la perfección también que tiene este lugar, que nos gusta a todos, ¿no? Sí, Mónaco saca mejores pilotos, claramente. Creo que al piloto que consagremos aquí, al que logre dar la tecla, tanto en clasificación como en carrera, que pueden ser dos personas distintas, por supuesto, pero la persona que salga victoriosa el día jueves y el día lunes, muy probablemente terminen siendo a final de año contendientes al título. Y si no lo logran hacer por un X o Y motivo, muy probablemente sean protagonistas en la temporada 2027. Tengamos en cuenta que De Federico va por su revancha, ¿no? Él tuvo la victoria casi en sus manos. Mira, y en su mejor tiempo, ¿no? Hace un ratito lo hizo, 1.13.601, superando a Andy Sarrailé con ese mate volando. Pero el año pasado lo tuvo ahí, ¿no? La victoria estaba prácticamente en sus manos. Era muy difícil que Silano lo adelante por las defensas que ya conocemos del desaforado. Y un pequeño error lo elimina de la carrera y no se pudo llevar la victoria en el circuito que todos quieren ganar, ¿no? Que es Mónaco. Va por su revancha este año. Sí, y ahí lo veíamos yendo al límite con ese compuesto duro. Bueno, ya haciendo cualquier cosa, tratando de ponerlo en temperatura. Creo que ya la goma dura ya está caliente, Matías, ¿eh? Ya le puedes apurar. Técnicas raras. Vamos a ver quién se tira a la piscina, ¿no? Este año. Creo que me gusta la actitud de
de Matías Arraile para este circuito. Haber salido a la práctica y marcar ese tiempo de referencia, por lo menos durante casi más de media hora, es interesante, ¿no? Porque fue el primer tiempo a la primera vuelta prácticamente. Sí. Muchachos, acabo de notar algo extraño. Justo en este auto que estamos mostrando acá en pantalla. Por favor, coloquen su mirada, también queridos espectadores, al final del pontón de este auto 95, color rojo y negro. Acabo de apreciar un detalle en dorado. Me parece que acabo de ver una estrella que se acaba de colocar Mateo Silano, que no estaba en su decoración a principios de temporada, y esta vez se mueve sí. Sí, está. Justo a la izquierda, justo un poco más adelante del neumático trasero, veo un detalle en dorado que creo que es una estrella. Seguramente se acaba de colocar eso a partir de que es el vigente campeón de la categoría. Quizás sea una formalidad del circuito, ¿no? Que se lo exige un poco la Federación Internacional de F1 Sim Racing. No, para mí es un detalle que se ha puesto él. Él quería conociendo. Él era la federación. Claro. Bueno, claro. Está bien que no hay daños, ¿no? Pero. Bueno, Damián, ya aprovechando los límites de las paredes y un poquito más. Venía el desaforado, señores y señores. Por algo tenemos el apodo. Exactamente, dando el espectáculo, pero al estilo de Federico, podemos decirlo, ¿eh? Claro. Ya sabemos que yendo al límite, donde no hay límites, o sea, terrible lo de Damián. Bueno, Ducini errándole ahí a esa curva, elimina su vuelta. Muchos problemas de límite de vuelta. Se puso sexto, 1.16, 1.18. Bien, logró encontrar ese pequeño ritmo. Ahora hay que mantenerlo, ¿no? Hay que repetir esa vuelta o esos tiempos similares. Que no sea algo de una vuelta iluminada y listo, porque si no, en clasificación va a ser agua. Y me sorprende que lo estamos viendo muy atrás a Riedel, ¿no? Octavo lugar, no está mal, pero siento que Aquaman está para un poquito. Lo tenemos siempre al señor Consistencia. Ahí lo veíamos llegando por los pelos a lograr trazar la chicane justo en la salida del túnel, entrando al sector de la piscina, justamente ahí en ese sector. De izquierda a derecha y ahora de derecha a izquierdas. Y ahora mismo llegando al sector final, que es la Rascaz, conocida por su restaurante, el favorito de Charles Leclerc, para tener un pequeño detalle de color. La última curva, donde hay que trazarla lo mejor posible para estar en línea recta. La única zona de DRS, termina la vuelta de Leonel Riedel. Y 1.21.2 había marcado justamente, tenía un mejor parcial, 1.17.2. Y la santa devota, ¿no? Como hablábamos antes de la transmisión, esta curva clásica del calendario de la Fórmula 1 en general. Me parece que entrar como lo decíamos al principio, pero en la vibra que tiene Mónaco, tanto para los pilotos como para los espectadores, para quienes conducimos, para quienes estamos acá mirando la competencia, se pone cada vez más interesante, porque empieza a ser como desafiante para todos. Queremos verlos mejorar y esto que es como evolutivo a lo largo del fin de semana. Sí, muy bien, por supuesto que es así. Ahí lo tenemos, Valentín Prario. Fuerte contacto con el muro de contención. Menos mal que los daños están desactivados para esta práctica. Que lo encontramos en un noveno lugar, correcto para Valentín, que aún está esperando su ansiado primer triunfo dentro de la F1. Tuvo la posibilidad en Imola, se le escapó de entre las manos después de un error en la última vuelta de la carrera, tras liderar en un sector gracias a una estrategia formidable por parte de Valentín. Qué día, ¿no? Hoy justo se dio 25 de mayo, cuando empieza a correrse el Gran Premio de Mónaco con la F1 Sim Racing. Un día lleno de muchas energías, de mucha aura, y está lindo. Siempre Mónaco es una cosa hermosa de ver cómo los pilotos se van superando cada vuelta para tratar de errarle a los muros lo más posible, para bajar sus tiempos. Mirá a Railé bajando 45 milésimas el sector número 1, veremos cómo cierra el 2. Acá me parece que se pasa un poquito, pero veremos cómo cierra el sector número 2, Fran. Ahí lo encontramos, cerrando en la última curva del sector número 2. Por ahora, perdiendo 6 décimas con respecto a Damián de Federico. La vuelta no podrá ser para colocarse en la primera colocación en los parciales de esta práctica, pero termina, ligero toque con la rueda trasera en
la rascás, lo mismo llegando a la última curva, DRS y la vuelta que se pierde para Matías Arregué. Ahora le encontramos a Fede Dulcini, Mamba Negra de Tandil, aún siendo consistente en cada una de las pruebas que tiene esta temporada 2026, y también otro de los pilotos que espera su ansiado primer triunfo. Tuvo 2 oportunidades claras en la temporada anterior, ambas se le escaparon, una por un error por parte suya, por parte propia en el Gran Premio de Singapur, y la otra ya completamente fuera de sí, fuera de su poder, después de tener un inconveniente con uno de los pilotos doblados. Sí, Juan Pablo Cabezas, que ya no forma parte de la lista de la F Racing, recordamos que dejó la liga ya desde el Gran Premio pasado. Le mandamos siempre un saludo a Pampi, hacedor de grandes momentos, ¿no?, de la FI. El de Dusini fue uno de ellos, pese a que claramente Dusini no lo recuerda con mucho cariño, para la transmisión y para todo lo que es el público, que sabemos que les gusta a todos ustedes oler sangre, ¿no? Juan Pablo Cabezas siempre fue un gran aporte para la FI. Y un protagonista donde lo vea, ya sea en pista o fuera de ella, en alguna de sus declaraciones en el postcarrera. Señoras y señores, ya estamos rondando los últimos 20 minutos de esta sesión. Primero Damián de Federico, segundo Del Río, tercero Sarrailey, cuarto Silano, quinto Dusini, sexto ahora mismo es Santiago Báez, uno de los pilotos más recientes que se ha incorporado a las filas de la FI1, séptimo es Actis, octavo Leonel Riedel, noveno Prario y décimo lugar para Bernardo, ex comisario Spinelli. Fíjate que ya Del Río está en la segunda ubicación con 1.13.666. Sarrailé, que fue el primer tiempo que marcó y no lo mejoró, y ahí de Federico con 1.13.601, 3 pilotos nada más en el minuto 13, hablábamos que se puede llegar al minuto 11, y Mateo Silano recién a un segundo punto 1 de entrar en ese tiempo de 1.13. Quizás Mateo está practicando otra cosa, quizás se está enfocando en el ritmo, en encontrar los límites, en acercarse más, y no tanto en los tiempos, porque sabe que los tiempos es una vuelta, ¿no? Que tiene que dar. Así que veremos cómo el campeón gestiona, campeón y último ganador de este circuito. Así que no descartemos a Mateo, aunque no esté sacando un buen tiempo ahora. Hay una cosa de que nosotros no hablamos nunca, o muy pocas veces la mencionamos. Para toda la gente que nos está viendo ya lo deben saber, pero si hay alguien que lo está viendo por primera vez, es que los pilotos corren con la cámara cockpit, como si fueran pilotos de la vida real. No están corriendo con la cámara aérea de televisión que vemos nosotros en las transmisiones de la Fórmula 1 o los que solemos correr, los que corremos el juego de Fórmula 1. No, ellos corren con la cámara desde los ojos del piloto. Ven el volante, el halo, porque encima no se sacan el halo, corren con el halo. Ven todo desde los ojos de un piloto de Fórmula 1. Eso lo hace todavía más emocionante y más difícil. Un desafío real es Mónaco con esa cámara. La visión se reduce drásticamente solo por lo que mencionaste, Lucas, el halo. El tener ese pilar dentro de un elemento de seguridad que ya alrededor de estos años es clave tenerlo, y es una obligación después de la cantidad de vidas que ha salvado con el pasar del tiempo. Pero aunque no lo crean, el tener esa visión no es como una persona cualquiera que utiliza gafas o anteojos, llámelo como quieras, pero verdaderamente tener ese pilar te cuesta un poco la reacción en cuanto a tener una visibilidad de lo que está sucediendo en pista. Por supuesto, después podés girar la cabeza. ¡Epa! Se perdió un poquito Ignacio del Río llegando a esa curva. Pero como mencionabas, el tener la vista, el punto de observación de un piloto de la vida real, sumado a la limitación de tener una configuración predeterminada, no poder modificarla a pedir de boca, al dedillo, para cada uno de los pilotos, y después añadir el factor de no tener alguna ayuda, alguna asistencia de manejo, ni siquiera una trazada, una línea para seguir y guiarte a partir de lo poco que podés ver en esta propia cámara de cockpit. Se suman los factores para lo que es una liga seriamente competitiva, donde los pilotos deben estar a la altura en cada una de sus fechas y donde no se pueden dormir en los laureles en lo absoluto. Mira, mejor parcial ahora mismo para Damián de Federico,
mejora su récord anteriormente, 1:13.333. Y mirá el de Del Río, justo la... Lindos números, ¿eh? Bueno, a jugarle a la quiniela, muchachos. Sí, totalmente. Ah. Múltiplo de 3, ¿no? Claro, Damián, si nos estás escuchando, ya sabés qué número tirarle a la ruleta. Buen tiempo igual de Federico que viene marcando un poco el ritmo ahora de la práctica, haciendo como de referencia para los demás pilotos. Y fíjate que quería hacer una observación de los últimos 13, 14 y 15, Álvarez, Tonelli, Cachumán, cómo les está costando, ¿no? No sé si están practicando ritmo de carrera, pero parece que les está costando bastante el circuito, adaptarse, mejorar, así que no está bajo el nivel, ¿eh? Tenemos una punta con buenos tiempos. Sí, pero es cierto, aún les está costando mucho a estos pilotos del final de esta tabla lograr un tiempo competitivo, porque recordamos también a nuestros queridos espectadores, anteriormente tuvimos la transmisión de la F2 en su práctica, algo caótica en sus últimos momentos, eso es cierto, pero no deja de ser referente los tiempos. El más rápido fue Matías Solano con su Fórmula 2, que fue de 1:19.8. Ahora mismo 3 pilotos no estarían logrando ese tiempo en un monoplaza que es claramente inferior, que es el de Gustavo Álvarez, Rafael Tonelli y Jorge Cachumán. Bueno, pero fíjate que creo que la clave está en hacer una vuelta redonda sin errores, y me parece que es lo que no están pudiendo hacer, porque es tanta la exigencia del circuito durante toda la vuelta que al más mínimo error vas perdiendo décimas, vas perdiendo segundos, en este caso como Jorge, y claro está que si no estás fino no vas a poder encontrar ni una vuelta rápida, si no te conectás con el circuito como al 100%. Sí, eso no hay forma clara de decirlo, y es completamente cierto lo que decís, Marcos. Qué diferente, ¿no? Las prácticas que solemos ver de Mateo Solano y el resto de los pilotos de la FI. Mientras la gran mayoría se centra en vueltas de clasificación, tratando de bajar los tiempos y ser bien rápidos. Entiendo que Mónaco exija eso y me parece que es dentro de todo lo correcto. Mateo siempre va por otro lado, si se quiere más profesional sería la palabra, no sé, porque él prueba todo el tiempo en prácticas vueltas de carrera. Está siempre con neumáticos duros, deja los blandos para el final, como pasa en la Fórmula 1, ¿no? En la vida real. Él emula al 100% eso y le ha venido bien hasta ahora. Es el vigente campeón, se ha llevado el Gran Premio de Imola, estuvo cerca de llevarse el Gran Premio de Canadá, si no fuera por los errores de su monoplaza. Bueno, lo buscamos un poquito. Como siempre. La mufa del relator tenía que ser parte de esta transmisión, de otra forma no contaría como una transmisión más de la FI Sim Racing. Es así como tiene que ser la vida. Álvarez, que está bajando los tiempos del Río. Bueno, vuelta obstruida para Ignacio del Río, va a tener que reiniciar y veremos ya, porque esos neumáticos blandos van a tener una vuelta de desgaste. Ahí Spinelli, no hay que juzgar a ese muro, ya no sos comisario, muchacho. Bueno, lo que hablábamos, ¿no? Esto del tráfico, bien, de lo que influye en la vuelta, no solo la velocidad, no solo estar concentrado, sino encontrar esa ventana que te permita hacer el tiempo sin obstrucción, porque muchas veces no es voluntario la obstrucción de los pilotos, sino que no tienen lugar como para correrse. Sí, tal vez no ocurra en la FI2, sabiendo que son autos monoplazas de menor tamaño, de menores dimensiones, pero aquí la FI1 son anchos, son largos, son pesados, son múltiples factores a tener en cuenta, Lucas, en cuanto al impedimento y también en la forma de dónde dejar pasar, porque son pocos lugares. Te podría mencionar 2 como mucho. No sé si llega a un tercer lugar, Lucas. Sí, no, Mónaco es experto en ser una ratonera en todos los sentidos. Yo creo que esto donde está pasando el río es un buen lugar para dejar pasar. Bueno, ahí lo vemos a Drago, dejándolo pasar entre muchas comillas. Después, por ejemplo, la zona del túnel es muy jugada, ya lo vimos en la vida real, en la Fórmula 2 con Isaac Hadjar, cuando todavía corría en Fórmula 2, los reflejos que tuvo que tener con un auto que venía lento. Puede ser esta curva, en la salida del túnel puede ser un buen lugar, en la frenada. Y poco más, no hay muchos lugares más en Mónaco. Luego de esta curva, antes de entrar en lo que sería el sector número 3, acá es un poquito más ancha la pista. Y lo que sí, bueno, los autos muy anchos, muy
pesados, no es muy fácil adelantar, no es muy fácil dejar el espacio. El tráfico va a ser un gran problema, lo fue siempre en Mónaco, lo será para la FI una vez más, el año pasado también lo fue. Y se viene un gran premio complicado, muchachos, y una clasificación sobre todo en la que todo puede pasar, donde Sí. la experiencia va a pesar muy fuerte. Y donde el caos se va a aparecer tarde o temprano y donde voy a tener que estar preparado ante todo tipo de situaciones. ¡Epa! Complicado Matías Arrailé, venía de hacer récord en el segundo sector, pero un contacto con el muro en Mirabó le arruinó la vuelta, muchachos, otra vez para reiniciar. Lo mismo le está pasando a Damián de Federico, que está logrando hacer un récord, mejorando casi 3 décimas su mejor parcial, con neumático medio, muchachos. Atentos a esta situación, Cuidado porque puede romper el crono ahora mismo de Damián de Federico. Ahí lo encontramos llegando al sector del túnel. A ver si nos metemos a su onboard. Abandona el túnel Damián de Federico, frena fuerte para llegar a la chicane, sin problemas, la vuelta no será invalidada, al menos por ahora. Le queda el tercer sector, el más ratonero, el más trabado de este circuito de Mónaco. Sin problemas en la llegada de la piscina, tampoco en esta curva. Otro contacto con el muro. Llegando a la Rascás, casi que deja el auto emparado. La última curva que la tienen que calcular un poco, no la puede hacer en instinto. Termina la vuelta en recta principal y rompe todo. 1 minuto 12, 714 con neumático medio, muchachos, para Damián de Federico. Buen tiempo, linda vuelta, prolija, embocando el auto. Bueno, sí, me intriga que hubiese sido si ese toque que tuvo contra el muro con los daños activados, cómo hubiese perjudicado. Pero bueno, acá es una práctica, acá se está explorando el circuito, explorando los límites, cada vez más cerca del muro, y ahí lo demostró Damián de Federico, mejorando por tercera vez el tiempo de punta. Les iba a decir eso, ¿no? Me preocupa el manejo que está teniendo Damián de Federico en Mónaco, ¿no? Está siendo, me parece, demasiado desaforado, Sí. porque no tenemos daños ahora, y eso le permite dar esa vuelta, pero cuando tengamos los daños, como decís vos, Marcos, hay que ver si eso no lo complica. Me parece que está manejando Mónaco como si fuera Canadá, y eso es lo complicado, que ahora sin los daños está todo bien, pero en práctica y en carrera, vamos a ver. Claro, es una historia completamente distinta. Ahí termina la vuelta Matías Arrailé. No logró mejorar sus parciales, estuvo obstaculizado por otro piloto. Quien está mejorando todo ahora mismo es Mateo Silano, mejorando 6 décimas su parcial, récord en el segundo sector. Veremos cómo termina en la Rascasa, ahí lo tenemos al 95. Un ligero toque con el muro. Otra vez mal cálculo para Mateo Silano. En la recta principal ahí termina la vuelta y no logró mejorar. 1.14.3 ahora mismo es lo que tiene en sus parciales, pero pudo haber sido mucho más. Te agota Mónaco manejando porque venís bien y es aún más preciso que Canadá. No le podés pifiar en una porque la pagás contra el muro o la pagás perdiendo décimas. Es que también es ese factor. En Canadá, el único muro donde tenías que prestarle atención es el muro de los campeones. Hablamos de la curva número 14. Después, todo el resto de las curvas era mantener el auto en pista porque se invalidaba la vuelta. No porque tenías el riesgo de abandonar la competencia, de arruinar tu carrera por completo y que el auto quedara destrozado. Aquí en este circuito de Mónaco pasan las dos cosas en simultáneo. O te invalidan la vuelta o quedas contra el muro de contención. Cuántas suspensiones delanteras rotas, ¿no? En esos intentos de curva, de entrar, sobre todo quizá en la zona de la piscina o de la chicana, donde entrás y le pegás primero al muro de la entrada a la curva y vas derecho al otro muro y te la pegaste. O sea, es como muy fácil. Es un accidente que lo vimos a Leclerc, lo vimos a Verstappen cometer esos errores, así que los clásicos de Mónaco. Efectivamente. Ahí lo teníamos a Gustavo Álvarez, Fernando Drago. 12º lugar para él con 1.18.2, algo lento en comparación a lo que están haciendo los pilotos de punta. Veremos si con el pasar de las vueltas o con el pasar del tiempo, ya para los próximos días, para el día jueves, para la ronda de clasificación oficial, pueda reducir la distancia con los de punta. Ahí lo tenemos a Mateo Silano y Federico Ducini ahora mismo en el cuarto lugar, logró mejorar sus parciales a 1.14.378.
con una vuelta invalidada, pero muy probablemente empiece este giro rápido. Bueno, Gastón Actis. Sí, él, justamente, el que parece que va a tener una carrera contra él mismo, ¿no? Contra su mente y contra Mónaco, porque no corres solo en Mónaco, corres contra el circuito. Es él, es el Gato Actis, porque está muy lejos de Báez, que es el que viene detrás. Está a 2 segundos, un poquito menos, un segundo y pico. Y está en los tiempos de Silano y de Dusini, pero sabemos que esos tiempos los van a mejorar bastante. O sea, la comparación tendría que ser con Del Río del Federico. Y también está a 1 segundo, 2 segundos. O sea, está en un bache Actis que si tiene un buen ritmo de carrera, podría mantener una sexta, quinta posición, dependiendo del caos de Mónaco. Pero todo depende de él, ¿no? Si no cae en la presión del circuito y mantiene las 4 ruedas en pista, los alerones sin dañarse. Creo que en la FA Sim Racing todos tienen un backup de 1 o 2 alerones para no perder posiciones. ¿A qué voy con esto, no? Creo que todos se pueden llegar hasta permitir, Prario, chocar 1 o 2 veces con el muro. Ya chocar más veces te condiciona completamente la carrera. Habrá que pedirle la pista a alguno de los ingenieros que están en el circuito de Mónaco. No hay de otra forma. Nos estaría faltando ahí Juan Pablo Molina para que haga las entrevistas a alguno de los ingenieros y nos pueda dar el número exacto de alerones que han traído para este circuito de Mónaco. ¿Vos decís que alguno durante la clasificación va a ser la gran Schumacher de quedarse cruzado e impedir que el que viene lanzado termine la vuelta? Yo estoy. Ah, mirá, a nuestro querido Luquita se suma al estratagema. Ojo con esa estrategia, ¿no? A veces también es como disimular que cometiste un error como para poder hacer un impedimento como camuflado, ¿no? Bueno, estrategias de pilotos que también la han usado, pilotos reales, así que no descartemos nada para la quali que se viene el próximo jueves. Claro, y depende de dónde, porque una cosa es quedarte atascado en una curva como fue la rascaza ahí para Michael Schumacher, otra es irte al extremo, que es de decir, oh, rayos y centellas, me he quedado completamente cruzado en la curva más lenta del circuito y nadie puede pasar. Hay que hacerlo bien. Claro, hay que hacerlo de cierta forma disimulada, sin ningún inconveniente. Mi recomendación es justamente esta curva que está pasando Damián de Federico, que es Mirabó. Tenés una escapatoria completamente segura, sin inconveniente, pero las banderas amarillas tienen gran influencia. El auto está obligado a trazar esa parte en marcha atrás para volver a incorporarse a pista de forma segura. Es un sector, la dejo ahí picando, muchachos. Ahí lo tenemos a Matías Sarrailé regulando el acelerador en esa curva. ¡Epa! Y también teniendo reflejos de gato. Le pidió prestado las manos a Actis, parece ser, para esos reflejos. Reflejos de gato que no son de Actis, podríamos decir. Que ahí sigue, ¿no? Buscando mejorar sus tiempos. Ha mejorado un poquito, pero no es suficiente para llegar a los lugares de Silano y Dusini. Silano, que ahora debe haber entrado solamente a poner un juego de neumáticos blandos. Y de Federico, que bueno, viene en sus vueltas particulares, yendo al límite, pero pasándose del límite, claramente. Efectivamente. Mientras tanto estamos mirando Jorgito, ahora Marcos, mismo Ignacio del Río. ¿Qué pasa con Jorgito? Ahí quedó a 1.21. Mejoró igual, mejoró el segundo 22. Así que interesante. La mejora por lo menos de Jorge no es tan frustrante. Sí, aún lejos Jorgito Cayomán de lo que nos tiene acostumbrados. Había empezado esta temporada rondando en las primeras posiciones y de gran forma, metiéndose en la Q número 3. Su mejor posición de largada fue en 8º lugar y muy merecido. Sí, no sé si ilusionar. Sí, por supuesto. Ahora Mónaco ya es un poco más exigente para cada uno de los pilotos. Tal vez le falta un poquito más de kilometraje en este circuito. Bueno, esperemos a un circuito un poquito más sencillo, ¿no? ¿Qué podemos decir? Un Monza antes, ¿no? Un circuito que venga antes de Monza, un poquito más sencillo. Barcelona. Sí, sencillo, pero muchas cosas.
Uy, bueno de Federico. Bueno, Damián de Federico marcha atrás, de reversa mami. Bueno, y breakdance también. Aprovechamos ahí en la Rascás. Un espectáculo tras otro. Entre lo de la F2 y esto, es la práctica más extraña que hemos tenido en la historia de la F-Sim Racing. Sí, bizarra. Sí. Creo que la palabra. Sí. Y ya, bueno, Mónaco que empieza a mostrar lo suyo, ¿no? Como esa especie de mirá, yo hice un análisis. Uno dice, ¿por qué miro Mónaco si son de las carreras más aburridas? Pero si cambias el chip, decís, no, es una de las carreras más hipnóticas que tiene el calendario, porque ves girar a los autos, no ves cambio de posiciones, pero se mantiene una tensión como constante, y ya la práctica lo está mostrando, porque siempre estás al pendiente de que algo puede pasar, como esto, bueno, por ejemplo. Bueno, Mateo Silano, justo con Jorge Cayumá me pareció ver junto a él, ahí incorporando esa pista. Menos mal que está en modo fantasma, muchachos. Yo si soy Silano no hubiese tenido, creo que él tampoco las tuvo, ¿no? Palabras de agradecimiento. Palabras y agradecimiento no necesariamente. Bueno, últimos 2 minutos que nos quedan en este cronómetro para terminar la práctica oficial aquí en Mónaco. La fecha número 7 que será aquí en el circuito de Monte Carlo para la F1. Venimos de Canadá con la primera victoria de Juan Pedro Broca y se redujo la distancia en el campeonato. Ignacio del Río tuvo su primer fin de semana para el olvido, después de no estar a la altura en ninguna de las sesiones, tener una clasificación terrible donde tuvo que salir desde el fondo. Mientras tanto, Damián de Federico logró no solo salvar los muebles, quedando en un segundo lugar más que merecidísimo para el desaforado, sino también redujo la distancia en el campeonato a 5 unidades, muchachos, que no es nada para el FA Sim Racing, teniendo en cuenta que los 15 mejores autos al terminar la carrera reciben el puntaje. Y además estamos en la fecha número 6, el calendario, recién podemos decir que estamos en el primer tercio, queda mucho por delante, tenemos menos carreras en el calendario que la Fórmula 1 real, pero no por eso menos interesante, así que tenemos mucho campeonato por delante. Como decíamos al principio también, quien gana esta carrera es como el que gana el clásico en el fútbol, ¿no? Es como que por lo menos una de las victorias importantes tenés, creo que aumenta la confianza, te empuja un poco, ¿no? Te da como esa motivación extra. Y también te da una cuestión de visión a la transmisión, de visión al mundo, por decirlo de alguna manera, de, bueno, por ahí no gané el campeonato, pero mi victoria fue en el Gran Premio de Mónaco. Tal cual. Claro, por supuesto. Si me voy a la categoría de la vida real, me refiero a alguna de las categorías, me hace sonar la Fórmula 3, Lucas, con el Gran Premio de Macao. No lo que tengo es un Bueno, sí. Bueno, te doy un poquito de contexto. El Gran Premio de Macao está fuera del campeonato. ¡Epa! Lo perdió Matías Arrele justo en la llegada de la chicana de la piscina. Pero te pongo de vuelta. El Gran Premio de Macao es una carrera sin puntaje, que no forma parte del calendario oficial de la Fórmula 3, de la FIA Fórmula 3, la que vemos siempre en las transmisiones, donde se pueden anotar mayor cantidad de participantes. El límite de 3 autos por equipo pasa a ser de 4, y ya otros pilotos pueden llegar a participar solamente en esa prueba. Y normalmente quien haya logrado ganar en ese lugar tiene la posibilidad de ganar una ventaja económica, pero también de mostrarse a las categorías importantes como la Fórmula 3, la propia Fórmula 2 o incluso Fórmula 1, para meter una ficha a esos pilotos jóvenes que aún les hace falta conseguir alguna academia de pilotos. Por ejemplo, no me voy tan atrás en el pasado, y Oscar Piastri ganó en Macao. Ayrton Senna en aquellos años logró ganar el Gran Premio de Macao cuando era la ex Fórmula 3, y ya hemos visto lo que fue de su presente ahora mismo para el astro brasileño. Bueno. Lindo todo lo que tiene Mónaco alrededor, ¿no? Me parece que es interesante. Podríamos estar horas hablando de esto, disfrutando. Bueno, tenemos varias horas por delante con la quali que se viene. Vamos a tener la carrera. Un honor, muchachos, compartir la cabina en esta práctica. Sí, justo ahí acaba de dar final esta práctica. Primer lugar para Damián de Federico, uno de los pocos pilotos que logró bajar el minuto 13 y el único en llegar a los minutos 12
minuto 12.700 para también el desaforado de Federico, que se acaba de poner nuevamente como favorito para esta contienda, favorito para esta carrera que tendremos ahora sí. Muchachos, impresionante la práctica y ya tenemos los primeros autos titulares. Interesante, vamos a tener una linda, te diría el plato fuerte va a ser la quali, ¿no? El jueves que viene, así que nos preparamos con todo para ver qué va a suceder en la clave del fin de semana. Sí, Sí. un jueves que nos va a tener a todos muy expectantes, muy emocionantes también, viendo quién se puede llegar a la pole position. Tenemos 3 contendientes claros, nunca hay que descartar a Matteo Silano. El caos se puede apoderar una vez más de Mónaco y nos puede dar un poleman totalmente inesperado, como quien dice el Gato Actis, como quien dice Prario, no sabemos, ¿no? Todo puede pasar, sabemos que no estuvo Catorini, sabemos que no estuvo Broca, cómo llegarán a esa quali, acá más o menos vimos a la mayoría, pero esos pilotos que suelen estar arriba, cómo vendrán para disputar una clasificación que va a ser muy apretada, muy difícil, y donde el tráfico va a tener mucho que ver. Y por supuesto, muchachos. Bueno, he aquí el final de esta práctica oficial que hemos tenido aquí en Mónaco. La verdad, una sesión bastante interesante, donde tuvimos esta variable entre las estrategias que decidieron hacer algunos pilotos. Veíamos a Matteo Silano casi siempre con el neumático duro o el medio. El blando casi que ni lo tocó el vigente campeón de la categoría. Otra situación completamente distinta fue la de Damián de Federico, probando más el compuesto medio, el amarillo, y luego haciendo vueltas rápidas con el blando al final de la contienda. Y después la tercera variante, que es la primera vez que la estamos notando, me parece, que fue la de Matías Arrele, logrando los mejores tiempos al inicio de la sesión y después ya poniendo neumáticos más duros y haciendo simulacros de carrera. Lindo lo que vimos, bueno, nos deja una buena referencia para lo que se viene para el próximo jueves. Invitamos también a toda la gente que nos sigue y que nos ve a través de las plataformas. Les contamos que el jueves vamos a estar primero con la Fórmula 2, después con el plato fuerte con la Fórmula 1. Así que lindo espectáculo tenemos para lo que se viene en Mónaco. Efectivamente, he aquí el calendario, muchachos. Tendremos Mónaco en el 1 de junio para este Grand Prix, así que ya lo tendremos en consideración. Por favor, resérvense en sus agendas, márquenlo, porque vamos a tener una carrera para el recuerdo y para la historia de la FI Sim Racing. Señoras y señores, he aquí el final de esta transmisión. Les agradecemos a todas las personas que han estado aquí durante toda esta sesión de práctica oficial, y aquí estamos nosotros en el equipo de comentaristas, con Lucas Peñalba, el pulpo siempre presente en cada una de nuestras transmisiones, con Marcos Andrada en los comentarios, y las ausencias que hemos tenido por parte de nuestros dos estadistas. Hablamos de Francisco Barizola y de Juan Pablo Molina. Obviamente les mandamos un querido saludo y ojalá logremos tenerlos en las próximas transmisiones. Y Franco Martínez Biasín, su servidor, su relator de confianza, que estará con ustedes durante todas las transmisiones de la FI1. Muchachos, aquí el final, pero volveremos el jueves para la clasificación para este Gran Premio de Mónaco. O por qué no antes, después de todo, acá en la FI Sim Racing tenemos un pequeño lema que nos gusta decir al final. Nos volveremos a ver cuando los motores vuelvan a rugir. Hasta el jueves.